Muy buenos días, muy buenas tardes, profesor. Viene el grupo con los métodos de Monte Carlo aplicados a resoluciones de integrales para problemas de economía. Que los métodos de Monte Carlo serían métodos estadísticos numéricos aplicados a distintos problemas de biología, economía, física. Y lo que sería nuestra presentación relacionada a economía. Ahora le paso la palabra a mi compañero. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Daniel Ramírez y yo le hablaré sobre el contexto histórico de este método. En 1946, los físicos del Laboratorio Científico de Los Álamos investigaban el blindaje contra la radiación y la distancia en que los neutrones viajan a través de diferentes materiales. A pesar de tener los datos necesarios, no pudieron resolver el problema con métodos matemáticos convencionales. Stanislav Ulam tuvo la idea de usar los experimentos aleatorios. La invención del método de Monte Carlo se asigna a Ulam y a John von Neumann. La simulación de Monte Carlo es una técnica que combina conceptos estadísticos con la capacidad que tienen los ordenadores para generar números pseudo aleatorios y automatizar cálculos. La idea de usar la aleatoriedad de manera determinística fue revolucionaria. Se puede trazar al menos al siglo XVIII a Georges Leclerc, un influyente científico francés que usó la aleatoriedad en varios experimentos. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la simulación era usada crecientemente como medio experimental en experimentos de estadística matemática. Las simulaciones que se dieron en esa época eran problemas determinísticos ya entendidos, mientras que las de hoy en día son para el estudio de problemas determinísticos con un análogo probabilístico. Esta forma de simulación fue primero desarrollada y usada sistemáticamente durante el proceso Manhattan. Este proyecto estadounidense de la Segunda Guerra Mundial se desarrolló para crear armas nucleares. La simulación de Monte Carlo es una herramienta científica muy utilizada para problemas que analíticamente son intrazables y para los cuales la experimentación consume demasiado tiempo y es demasiado costosa o poco práctica. Lo dejo con mi compañero. Bueno, yo les vengo a hablar ahora de lo que sería la parte matemática del método de Monte Carlo, que como había mencionado anteriormente son técnicas computacionales estadísticas que hacen uso de números pseudo-aleatorios y cuyo propósito es resolver algunos de los siguientes problemas. Generar muestras a partir de una distribución de probabilidad, ya sea una distribución de probabilidad binomial, beta, gamma, Weibull, y también estimar esperanza de funciones. Con esto, con la función de generadora de momentos, que dependiendo del momento que se genere, sea primero, segundo, tercero o cuarto, se puede estudiar la media o varianza de una función de probabilidad. El método a lo largo de los años ha ido evolucionando, tanto matemáticamente como computacionalmente. Y el primer paso que tuvo fue con las cadenas de Markov, que las cadenas de Markov fueron introducidas en 1906 por Andreyevich Markov, que sería un tipo de proceso estocástico con memoria, donde el tiempo toma variable. La característica de un proceso de Markov o de una cadena de Markov es que en un enésimo momento, este enésimo momento se puede decir que tiene memoria o es determinado hasta cierto punto por el momento n-1. Así que en un proceso de Markov, el camino que toma este algoritmo ya no sería tan aleatorio, sino que sería determinado por el momento anterior. Y ahora, en una cadena Markov, cuando el tiempo es una constante, se dice que es homogéneo, o sea, el tiempo es estacionario, se le llama camino aleatorio, que es independiente al momento en el que ocurra el proceso. Luego, con posterior evolución, se dio el primer método más avanzado, que es el método Poly-Hastings, que ahora toma tanto el punto de partida y de final como consideración
para el proceso total. Y esto se llama el Random Walk Metropolis, que es usado hasta hoy en día en distintos problemas de física y de economía también. Que al tomar tanto el momento de partida y de final, tiene más precisión que una cadena Markov, pero su debilidad radica en problemas con la dimensionalidad, que al tomar más variables en consideración, el método no es tan preciso. De igual forma, al tener exponenciales caminos que tomar, pero solo números singulares de camino que escoger, el método empieza a variar, a ser más aleatorio. Y el último paso que se ha dado en los métodos de Monte Carlo ha sido con el Monte Carlo hamiltoniano, que al estudiar el espacio geométrico de la función de probabilidad, al estudiar la naturaleza de esta distribución, el Monte Carlo eh, sabe qué camino es elegir, entonces con problemas de mayor dimensionalidad en distintas áreas tiene menos problemas. Le paso ahora la palabra a mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es Luis Hernández. Yo le vengo a hablar sobre las aplicaciones que tiene este método, entre ellas la aplicación en la física de neutrones, que el método de Monte Carlo le permite a uno calcular aproximadamente las características sin depender de las ecuaciones macroscópicas. En muchos problemas, particularmente problemas muy complicados, el método de Carlo tiene una serie de métodos numéricos clásicos, aparte del hecho de que puede hacer frente a muchos problemas para los cuales no se conocen ecuaciones macroscópicas. Cuando las trayectorias de las partículas se calculan mediante el método de Monte Carlo, se usan con frecuencia ponderaciones estadísticas que a veces se conocen como masas ficticias. Se analiza las leyes de la dispersión inelástica y presenta para calcular la dirección de la dispersión. Otra aplicación es la investigación de procesos de servicio. Cuando se resuelven problemas prácticos, se hace necesario investigar el funcionamiento de varios sistemas y conjuntos relacionados con el servicio de solicitudes. Naturalmente, numerosas características de los procesos reales que no se pueden tener en cuenta en la descripción matemática. Es necesario tener en cuenta solo los factores principales que determinan el curso del proceso, ignorando todos los efectos de segundo orden, que no son esenciales desde el punto de vista de plantear el problema. Tenemos también la aplicación en la teoría de la comunicación. Los problemas de la teoría de la comunicación constituyen uno de los campos de aplicación más importantes para el método de Monte Carlo. Se centra en el cálculo de múltiples integrales que surgen en la teoría de la detección, que es una rama de la teoría de la comunicación. Se considera los métodos para modelar ciertos procesos de transmisión de información, que solo dan como resultado cualquier investigación mediante técnicas analíticas conocidas. Y la última aplicación que les comentaré es en el análisis de datos genéticos de personas. En vez de centrarnos en los métodos de muestreo de la cadena de Markov, nuestro enfoque es primero en la estructura compleja de estos datos que requieren métodos de la cadena de Markov. Luego, en el uso de descubrimientos de Monte Carlo de variables latentes en injerencia estadística en esta área. A medida que incrementa los datos de señaladores genéticos y los aspectos que requieren análisis, se vuelven genéticamente más complejos los desafíos tanto para la computación exacta como para las cadenas de Markov. Bueno, los dejo con mi compañero por otra aplicación. Bueno, para dar una aplicación final, que sería el centro de nuestro proyecto, que es en economía, se había mencionado que los métodos de Monte Carlo se usan para la resolución de integrales complejas, que los métodos convencionales no los pueden resolver, entonces se prefieren métodos numéricos. Y en la área sobre todo de econometría, entonces
se necesita estudiar el área abajo de curvas cuando se está estudiando, por ejemplo, las ganancias, costos, beneficios marginales con con la oferta y la demanda. Entonces, en estos momentos, los métodos de Monte Carlo son muy útiles a la hora de resolver dichas integrales. Uno de los más claros ejemplos es en el momento de las curvas de Lorentz, que entran en el momento de calcular el coeficiente de Gini. Que el coeficiente de Gini es utilizado al momento de que se quiere estudiar la desigualdad que hay en una nación. Las curvas de Lorentz, en base a ciertas funciones, empiezan a describir lo inestable, por decirlo así, que se está comportando un mercado. Y cuando se llega a ese estado de estabilidad igual de equidad pura es cuando dicha función de Lorentz o curva de Lorentz L de x es igual a x. Pero en la práctica siempre se llega a funciones por debajo de su dicho nivel. Y en distintas áreas de la economía, igual al momento de estudiar el valor de una moneda a lo largo del tiempo, la inflación, también se pueden usar métodos de Monte Carlo, que ahora en la implementación de un algoritmo veremos claramente cómo funciona. Bueno, la implementación en Python consiste en el uso de varias funciones para llevar a cabo el método. El método está basado en la recolección de muestras aleatorias en un rango definido y cada muestra es evaluada en la función y la suma de todas ellas se multiplica por el cociente del rango y el número de su varianza, la cual se utiliza para estimar el error de la estimación. El error de dicha estimación del método de Monte Carlo estaría definido como la raíz de la varianza dividida entre el número de muestras. En este caso, implementamos la función en el lenguaje Python para llevar a cabo la aproximación de la función de la integral de 0 a 10 de x elevado a la 3 dividido entre e a la x cuadrado. Aplicando el método llegamos a que el error estaría dado por 0.0014457 y la aproximación de la integral sería 5.89. Una de las ventajas del método es su flexibilidad y facilidad a la hora de programarlo. También aplicando una función que podemos utilizar para elegir la función que se va a evaluar, también podemos aprovechar todo el código escrito para evaluar distintas funciones en una sola implementación. Con esto concluimos la presentación de nuestro proyecto.